Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la identidad virtual. Explicaremos cómo nuestra noción de la identidad ha evolucionado y analizaremos sus consecuencias psicológicas, sociales y tecnológicas y sobre la manera en la que nos representamos y comunicamos en la Web3. Sobre cómo las empresas identifican usuarios o cómo se identifica, digamos, esa identidad virtual, ¿no? Uh-huh. Y es básicamente dentro del mundo de la experiencia de usuario. Sí. Se generan una serie de ejercicios para analizar las audiencias y analizar los targets. Que uno de esos ejercicios es hacer un user persona. ¿Esto qué significa? Esto significa que en función de todas las acciones que hace el usuario, ¿no? Todos esos clics, todas esas páginas que visita, todas esas interacciones que hacen en las diferentes plataformas, genera una serie de datos, ¿vale? Y esos datos se van acumulando en unos ordenadores gigantescos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, a las empresas no les interesa tus datos como tales, les interesa sacar, digamos, un conjunto de datos uh-huh. representativos de un montón de gente, ¿vale? Entonces, todo lo que es en común de todas esas personas generan unos patrones y esos patrones generan un arquetipo de persona. Y a este arquetipo de persona se le llaman user persona, uh-huh. que es curioso porque se le pone un nombre castellano a una expresión inglesa y entonces cuando lo castellanizas es como user persona, pero no sería usuario persona, pero no sé, es algo estúpido. Latín, probablemente. Me hace mucha latín. gracia que nosotros hagamos esa adaptación inglesa de todos los términos en castellano. No, adaptación castellana de todos los términos de inglés. Sí. Y los ingleses también lo hacen del castellano, es curioso. Bueno, el caso es que se construye este arquetipo. Uh-huh. Y es curioso porque la gente que se dedica a la experiencia de usuario le pone nombre y apellidos y le pone una cara a esta user persona. Se ¿no? genera todo un perfil como si fuese un perfil de usuario. Es como mi colega, ¿sabes? Sí. No, estamos hablando de Mario, pero Mario no existe. Mario es la conclusión de un montón de gente que actúa de la misma manera o tienen un perfil parecido. Y es curioso el hecho de que este camino, digamos, de la identidad virtual se esté llegando a la web 3.0 en el lado más humano, no uh-huh. en el lado más activo, ¿no? Sí. Es decir, junto a este user persona se genera otro documento y otro ejercicio de empatía con el usuario para saber realmente cuáles son sus emociones, qué ve, qué oye, qué mira, qué dice, uh-huh. y esto se le llama Empathy Map, ¿no? Es un mapa de la empatía que tenemos con esa tecnología y con esos gustos. Es decir, la web 3, el metaverso y la consecuencia de toda esta evolución histórica digital a lo que se refiere con la identidad virtual nos está llevando a sacar nuestras emociones más que a intentar vendernos X cosa o hacer que hagamos alguna otra, ¿no? Sí. Y bueno, ahora un poco, después de haber dado este contexto, yo creo que sería bueno también hablar de cómo, porque ¿qué ocurre? Normalmente la identidad virtual, lo primero que te viene a la mente cuando tú piensas en este concepto es la imagen que tú transmites, ¿no? Cómo visualmente nos identificamos en la web. Sabemos que la identidad virtual es un compendio de datos, un compendio de información que conforma lo que tú eres dentro de los entornos digitales. Sin embargo, lo primero que somos capaces de ver es nuestra representación visual, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que justamente de la mano de los avances tecnológicos también la manera en la que nos representamos ha ido evolucionando, se ha ido complejizando. Entonces, partimos, por ejemplo, de los primeros chats o de los primeros foros, donde nuestra manera de representarnos visualmente, ¿no?, entre comillas, era a través de nuestros seudónimos o usernames, ¿no? Era para la gente de la web 1.0 era muy importante el anonimato. Era un territorio peligroso, no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando en términos de identidad, privacidad, cuando entrábamos dentro del mundo digital. Entonces, para nosotros la primera acción o el primer impulso era mantenernos anónimos, ¿no? Y de hecho se consideraba algo descabellado identificarte con tu identidad real.
Y además me parece interesante porque éramos muy creativos en la creación de los seudónimos, de los usernames. No sé si tú te acuerdas de Messenger, que tenía las opciones de personalización. Sí, tenías ahí todos los emoticonos posibles. Los fondos, le podías poner incluso un fondo a tu username. Había degradados, había colores de fuente, tipos de fuente. Entonces, allí se empieza a notar una necesidad de representarnos de una manera única, ¿no? A pesar de que la manera de representarnos era a través de unas cuantas palabras y unos pocos símbolos. Entonces, bueno, esto evidentemente pues impulsó la necesidad de una representación visual a través de imágenes, ¿no? Ya no era suficiente el texto, ya no era suficiente ponerle un par de colores y una cantidad de algunos iconos, ¿no? Entonces aparecen los beacons o las imágenes de perfil, que si te acuerdas al principio, tampoco era que tenías un abanico muy grande de opciones. Era, o cogías al patito, a la margarita o a la ballenita. Sí, o la galleta esta de Shrek, es que eso exacto. Tenías un montón. Y poco más, no tenías mucho juego, ¿no? Sin embargo, buscabas aquello que te representara de la mejor manera. Entonces, bueno, ya ahí teníamos un nivel más. Teníamos nuestro username, teníamos además nuestra imagen de perfil, pero seguíamos siendo anónimos. ¿Qué pasa? Con las redes sociales se da la revolución. Ya no somos más anónimos. Ahora nos permitimos mostrarnos. Ahora Facebook nos pregunta cuál es nuestra situación sentimental, ¿no? Bueno, no te la pregunta, o sea, lo da por hecho porque tú has puesto... O sea, has pasado de poner imágenes de enamorados a no ponerlas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Pero tienes esa opción en tu perfil. Puedes colocar si estás soltero, si estás casado. Puedes colocar cuáles son tus gustos, qué artistas sigues. Entonces ya empezamos a mostrarnos ante el mundo como realmente somos o como nos gustaría que nos conocieran. Y ahora pasamos con la Web3, ¿no? y lo que es el futuro metaverso, a no solamente estas dinámicas muy vinculadas al videojuego, donde tú seleccionas un personaje y tienes la posibilidad, un abanico gigantesco de opciones, sino que además aquí entra la capa descentralizada de los NFTs, que te permiten adquirir personajes que no solamente pueden llegar a ser distintos a ti, sino que pueden ser también únicos dentro de su colección. O adquirir assets, como la ropa que tú adquieras en el mundo físico, para tu avatar. Entonces aquí entramos en una dinámica que añade esta capa de economía virtual muy similar a la del mundo real. Entonces tu avatar además tiene un armario de posibilidades para poder ser personalizado y además de una manera única, porque tú has invertido en esa personalización. Sí, eso es un poco lo que hablamos en los capítulos anteriores, en los que hablamos el hecho de que, al igual que esas zapatillas en nuestra vida real las podemos adquirir o lo que sea, pues ¿por qué no dárselo a mi avatar? Porque me mola mucho que mi avatar lleve ahí este guapo, ¿no? Sí, y ahí además, bueno, entran una serie de dinámicas que también hemos hablado en capítulos anteriores que tienen que ver con el estatus, ¿no? Que se genera dentro de estas mismas plataformas. Lo que también comentábamos de Fortnite, ¿no? Que los jugadores de Fortnite están muy pendientes de ver cuáles son las skins que están por salir y cuáles son los beneficios que les dan, pero ese beneficio es un beneficio ligado al estatus, más allá. Sí, al estatus y a la representación de sus emociones. O sea, no deja de ser en plan, si a mí me mola vestir, es lo que decíamos en los capítulos, ¿no? Si a mí me mola vestir más formal o más deportivo y a mí me mola, yo qué sé, el equipo del Barça de fútbol, lo que sea, ¿por qué no puedo meter a mi avatar con el equipo de la camiseta de fútbol? Si me gusta. Totalmente. ¿No? Entonces, es como que ligamos esos avatares y esa personalización a no solamente que económicamente funcione, sino que a nuestra personalidad. Es decir, el avatar no tiene por qué ser yo, pero a lo mejor es la mejor representación mía o es una tía, si soy un hombre, por ejemplo, pero ¿por qué no le pongo, yo qué sé, el collar que a mí me mola, aunque sea una tía, aunque no sea mi representación exacta visualmente, pero sí tiene mis emociones y mis gustos, ¿no? Totalmente. Y a mí me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. Ay. La primera Qué es, miedo. en este metaverso tendremos avatares, pero ¿tienen que ser realistas? Vaya, aquí has abierto un...
Has abierto una discusión bastante interesante. Y es que es muy complejo. Es muy complejo porque hacer aquí no avatares solamente realistas. hablamos además de temas técnicos que son complejos, que todavía no hemos logrado llegar allí. Hay herramientas, por ejemplo, como MetaHumans, que la está desarrollando Epic Games, que sí que van a permitir, están permitiendo, lo que pasa es que ahora mismo no es muy difícil poder implementarla por lo que implica en cuanto a peso y al tipo de archivos que se requieren para poder utilizar este tipo de avatares, pero MetaHumans permite crear avatares hiperrealistas y el resultado es impresionante. ¿Qué pasa? Las veces que yo he trabajado en proyectos con MetaHumans, que no ha sido en plataformas virtuales, sino que han sido más bien demos, ¿no? y testing, sobre todo para vídeo, sigue siendo muy extraño porque no es realmente, a pesar de que el resultado físico del avatar es muy cercano a la realidad, sientes esta sensación de valla inquietante de esto no es humano. Exacto. ¿No? De hecho, esto pasa muchísimo en el cine, sí. En el sentido de que a veces necesitamos que todo sea creíble dentro de esta inmersión. Es algo que ya hemos hablado, ¿no? El hecho de que los usuarios se sientan dentro de todo el contexto y la narrativa, ¿no? Sí. Pero no necesariamente tiene que ser realista. De hecho, cuanto más realista es, más nos sentimos como en plan... puede generar rechazo. O sea, yo, por ejemplo, hay una serie que a mí me gusta mucho que es la de Robots, ¿cómo es? Death, Robots... Robots, Death, y me falta una palabra. Love, Death and Robots. Sí, siempre tengo dislexia con estas cosas. Yo también. Pues en esta serie de Netflix hay capitulazos que son que te echa para atrás del realismo que tiene. Sí. Pero ves la cara de esos personajes y dices... ¿te falta como expresividad o algo? Sí. Y es que tienen expresividad y se mueven un montón, o sea, se le mueven las cejitas mínimamente y tal, pero hay como micromatices que es imposible de identificar, o más que identificar, de representar en un avatar, al menos ahora, porque es que es algo imperceptible. Y sobre todo se hace mucho... Me voy al terreno técnico. Sí. un minutito. El hecho de que, por ejemplo, cuando se hace unos elementos 3D, cuanto más realistas son, o sea, la manera en la que se necesita que sea realista es precisamente generar imperfecciones. Claro. Pues, es decir, si tú, por ejemplo, estás haciendo un edificio en 3D o un personaje, necesitas meterle imperfecciones para que sea realista. Y estas imperfecciones... son algo que, de hecho, dentro del mundo virtual es algo que se intenta quitar, ¿no? Porque queremos hacer como una representación perfecta de nuestro coche súper bonito, nuestra casa súper bonita, pero realmente es que no es real si es perfecto. Totalmente. Porque nosotros somos imperfectos, nuestro entorno es imperfecto y esta superficie de esta mesa es imperfecta, o sea, tiene suciedades, tiene rugosidades que hace que sea más realista, ¿no? Entonces, aquí entro un poco y vuelvo al debate de no hace falta que sean perfectos ni realistas, pero sí creíbles. Hay una cosa interesante de las nuevas identidades virtuales vinculadas a las tecnologías descentralizadas y a los wallets, como comentábamos al inicio, y es que se está trabajando en que precisamente haya como un híbrido entre lo que tenemos actualmente relacionado con la verificación de la identidad, es decir, que podamos efectivamente verificar que hay una persona real detrás de ese avatar, detrás de ese wallet, detrás de esas footprints digitales, pero que además al mismo tiempo se proteja esa identidad real, ¿no? Correcto. Es que aquí hay una diferenciación entre privacidad y anonimato. No son lo mismo. Sí. La privacidad, digamos, es el hecho de que tú te expongas públicamente o a través de la red tus cosas, ¿vale? Lo que tú quieras, pero tú bloquees o tú limites el hecho de, vale, a mí no me importa dar mi nombre, dar mi username, dar mi IP o poner mi avatar o poner las compras que he hecho, lo que tú consideres, pero bloqueas
lo que no quieres que salga a la luz, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, yo no quiero que salgan fotografías de mis hijos o de mi pareja o de lo que sea, ¿no? Es decir, bloquees ese contenido, ¿no? Uh-huh. Y lo puedas hacer libremente. Sí. Y luego, por otro lado, está el anonimato, que esto es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? La web 1 ya lo teníamos, luego fue complicándose la cosa y ahora queremos volver a ser esa persona desconocida del mundo que simplemente me pongo un avatar, me desvinculo totalmente con la tecnología, ¿no? Y yo soy una persona que estoy controlando a otra persona, a otro ser, otro contexto, uh-huh, que lo lanzo ahí, ¿no? Y lo manejo yo, pero nadie sabe que soy yo por detrás, ¿no? Sí, y aquí esto es interesantísimo porque nos da muchísima libertad para expresarnos, sobre todo para experimentar cosas que quizás en el mundo físico no nos atrevemos a experimentar, pero también nos da una grandísima herramienta para hacer daño a otros. Es que aquí hay unas consecuencias terribles. Claro, porque detrás de una identidad virtual puede haber una persona que tenga malas intenciones y aquí, bueno, podemos entrar en temas de acoso, en temas de agresión psicológica, en temas de bullying, donde el agresor pues se puede sentir protegido por ese anonimato. Hay un caso, ahora se empiezan a reportar casos en VRChat, por ejemplo, de acoso, ¿no? En principio la plataforma no deja la entrada de niños dentro de los entornos virtuales, pero bueno, esto es algo que tú no puedes controlar. Al final hay muchas familias que tienen gafas de realidad virtual, los niños las usan, entran en estos entornos y bueno, empieza a haber hasta cierto punto casos de un poco de depredadores. Sí. Y bueno, es algo que ahora empieza a despertar muchísimo la alarma, el interés por tocar estos temas. Sí, aquí está el gran debate de, primero, si la libertad de expresión se debe de bloquear de alguna manera, ¿no? Sí. Y el segundo es cómo se puede proteger a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque parece una chorrada, pero es que son las que más utilizan estas tecnologías. Sí. Y desde mi punto de vista ya les toca. Es decir, son ellos y no nosotros. Bueno, nosotras sí, porque estamos aquí, somos súper tecnológicas. Pero quiere decir que nuestra generación o la generación de nuestros padres o abuelos o tal no tienen la fluidez que tienen los jóvenes, ¿no? Claro. Y no solamente hablo de los adolescentes, sino que incluso de los más niños, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué no pueden chatear jugando al Fortnite con sus colegas, ¿no? Entonces, claro, aquí entra el gran debate de las redes y de cómo limitamos o cómo protegemos sobre todo a los más pequeños. Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos analizado el contexto de nuestra identidad virtual en la web 2 y 3. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer, sobre todo de cara a la construcción del futuro metaverso. ¿Cómo nos identificaremos en el futuro? ¿Cómo conectaremos con nuestro lado más humano a través de la tecnología? ¿Qué retos éticos tendremos que resolver de cara a proteger nuestra identidad virtual? Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.